Porque el alumnado se porta muy bien y yo creo que es un poco por eso, porque tienen así un rollo... Sí, es verdad, eso es verdad. Nosotros, las relaciones nuestras no son tanto relaciones puramente sociales, ¿eh? No, en absoluto, son relaciones mucho más profundas. Y nos saludamos en cualquier parte que nos veamos y participamos y nos vemos en... Después, mucha gente que ha vivido aquí en el barrio, ir un día, el Día de Reyes. El Día de Reyes se hacen los reyes en la iglesia. Y se quitan todas las sillas y toda la iglesia para los reyes. Y vienen todos los críos. Pero es un fenómeno especial porque la gente de joven traen todos los críos aquí. Y eso es fenomenal, hacer la competencia al Corte Inglés, eso es una maravilla. O sea, vienen a traerle la carta a los reyes. Aquí. Pintamos a uno de negro y tenemos contratado un negro ya que nos viene. Pero lo fenomenal es que se crea un foro entre los críos en las amistades, los críos juegan, charlan, y los padres, claro, se llevan a lo mejor de año en año sin verse, que han vivido aquí juntos y hay unos corrillos de gente muy joven. O ayer, el sábado, perdón, en el Magosto, claro, la gente no quiere marchar hacia un clima fenomenal, y eso que estaba así de tormenta, y nosotros diciendo que viene la tormenta, a ver si se marcha. Hacía calor. Pero estaban tan a gusto comunicándose, después los críos estaban jugando por una parte y por la otra, y se interrelacionan ya entre ellos, y eso es un valor. Es un valor, sí. Y la gente mayor también hay una relación especial entre... Eso es verdad. La escuela de adultos sigue funcionando. Sí. Sí, porque yo un día fui hasta allí a buscaros y me metí por un sitio y encontré gente dando clase. Sí. La gente mayor. Hay 2 profesores y una profesora y dan... Pasa que son ya gente que muchas veces la gente esta ya va ahí por matar un poco el tiempo, no sabe dónde ir y van aprendiendo algo y eso. Y a lo mejor... Pero sí, centro de día. Hay un grupo muy importante. Las alternativas para la gente joven, para la gente de 18 años, 19 aquí, ¿qué hacen? ¿Tienen algo aquí o van al centro a hacer el botellón? ¿Hacen botellón aquí? No, aquí no hacen... No, el botellón aquí no. O sea, van al centro, de aquí se desplazan al centro el fin de semana. Hacen pequeños botellones entre las tribus, hay varias tribus que, ya sabéis, cada tribu tiene su estilo, tiene su música, tiene su vestimenta. Es raro incluso que no haya surgido por el espacio que hay. Sí, tiene su cosa. Porque yo a veces hablándose con los alumnos, sí, nosotros vamos allá a la Plaza de la Estrella. Van todos por sí, pues tenéis aquí al lado. Sí. No sé para qué. Pero no sé para qué ahí no os controla nadie. Claro. Tú no haces el botellón al lado de tu padre. Bueno, aquí también es La verdad. Plaza de No, la es bastante Estrella. grande el barrio. Sí, pero siempre el vecino... Es grande y hay bastante espacio. Siempre hay alguien que a lo mejor te chiva. Allí, en la Plaza de la Estrella te cuenta que no hay viviendas, no hay nada. No, aquí hay todas estas tribus, yo le llamo tribus porque son así, son tribus muy distintas unas de otras. Ya os digo, no se puede... Y son muchas, y dominan, y hacen pequeños botellones entre ellos. Incluso no se interrelacionan realmente entre una tribu y otra, son estilos distintos. Son pacíficas. Y son territoriales, ¿no? Sí, no hay problema, a lo mejor hay algún conflicto entre ellos, pero a lo mejor conflicto puede... Son tribus muy machistas, eso sí que es verdad, eso sí que yo alguna vez lo digo a ellos. Oh, que de mí lo dices tú machista. Sí, soy una pila machista, si nada más que hay que hombres aquí. ¿Qué pasa? ¿No entran las chavalas o qué? Y es verdad, y las formas, lo triste del caso es que casi, yo por lo que estoy observando, casi vale la pena que no entren, porque muchas veces las chicas que entran en tribus de estas cogen las mismas formas realmente Son machistas también. Sí, con Asumen una el cierta rol, violencia claro. en expresiones, en modos que no les lleva a ninguna parte. O sea que, sí, pero y queremos saber movilizar, a ver si se promociona un poco esa gente, porque es el porro. Sí, es que ahí va el porro y al constantemente. botellón. Y aquí vienen cada poco... El porro ya es como el tabaco. Sí, eso es constante aquí.
Y entonces es una pena que solamente... Después es una soledad tremenda, no sé si lo analicéis, pero los grupos estos tienen una soledad. No hay unas relaciones profundas, son profundamente superficiales. El diálogo que tienen son diálogos más superficiales que no entran en intimidad para nada. Yo digo que sí porque tengo 2 hijas en edad de botellón, y por eso me interesaba a mí saber cómo se mueve aquí la juventud de este barrio. ¿Hay un cine o ha habido cine alguna vez? Sí, el cine aquí hace cine la cultural. No te puedo decir los días, pero Aquí en la iglesia. sí, para los niños y para... ¿No conocéis los locales de ahí? Sí, bueno, el año pasado estuvimos ahí con lo de las batas, sí. Sí, ¿te acuerdas que fuimos a hacer la conferencia cuando ganamos el premio y fueron las rapazas y los rapaces a dar la conferencia de lo de las batas, que por cierto, muy bien, ¿te acuerdas aún? Sí. Se llenó bastante. Y bueno, claro, toda la gente del movimiento vecinal, que son, como tú dices, gente ya mayor, ¿no? Que cada vez los jóvenes se asocian menos y tal, estaban entusiasmados, claro, viendo aquel lujazo de alumnos y alumnas que tenemos, porque de verdad que era para flipar lo de las conferencias, cómo las daban, y claro, quedaron encantados. Sí. No, eso es garantía, sí. Es garantía, sí. Es garantía de... Mira, Emilio, nosotros también, sabes que uno de los proyectos que tenemos en el trabajo es hacer como una especie de visita guiada del barrio para que el alumnado, para poder hacerla una vez al año con el alumnado de primero, segundo y tal. Y no sé, es un poco si se te ocurre sugerirnos algún lugar que seguramente a nosotros no nos recuerde o no nos acordemos de él o no lo conozcamos, que te parezca importante que aparezca en ese ruteiro, además del instituto, el Alcampo, la Bouza, evidentemente. ¿Qué más habíamos pensado? El carril bici de la avenida Castelao, el Agares, pues también podemos poner el Agares. ¿La Plaza del Pueblo? La Plaza del Pueblo no, fíjate, yo tengo aquí lo tengo yo aquí, además yo tengo aquí apuntado lo que, espera que te digo. Bueno, es que en realidad también discutíamos cuáles son los límites geográficos del barrio, es decir, hasta dónde podemos incluir y hasta dónde no. El barrio nuestro es la calle Tuy, Espera, en el oeste... Sí, lo dijiste al principio. Pero ¿qué barrio nuestro? El instituto está metido dentro, queráis o no queráis, en la parroquia del Cristo de la Victoria, lo que se llama parroquia o barrio de Cristo de la Victoria. Pero solo el instituto. Y entonces Solo el instituto. las limitaciones están un poco solo las limitaciones parroquiales. ¿Y eso por qué? Tuvimos que poner las limitaciones religiosas, eclesiásticas. ¿Por qué? Porque entre los movimientos vecinales hay un problema. Te piden y te dicen, no, es de esa calle para aquí, somos nosotros los reyozuelos. Pero incluso las instituciones te piden y te dicen, a ver, pero vosotros aquí, nosotros vivimos en tal parte y tienes que decir uno las... Pero hay otros límites administrativos, ¿no? Distintos, ¿o no? Sí, generalmente son esos límites. Son coincidentes. Son los límites. Bueno, los límites administrativos, supongo que será Colla, que tiene el término Colla, pero para nosotros, para consumo interno nuestro, para entendernos y sobre todo para presentarlo, lo hacemos así. ¿Y cuáles son los límites de la parroquia de El norte es la calle, el Samil o Castelao, como queráis llamar. El sur es la calle Nigrán, aunque se extiende también a la Bouza, a los primeros, pero es la calle Nigrán generalmente. Después el este es la calle Tuy, y el oeste es lo que os dije ya, la línea imaginaria del Colegio del Amor de Dios, que es... ¿Y Colla en sentido amplio sería? En sentido amplio, pues Colla es desde las Traviesas hasta... La colla histórica esta que tenemos aquí. Por eso. Ese es el institucional. Fíjate, hasta Peniche Claro. coge la colla histórica. Ah, Hasta Peniche.
quizás un poco excesivo, ¿no? Excesivo. Yo creo La que sí. histórica, claro. No, La pero histórica sí. era, histórica. era. Claro, pero hay que entender que en Eso esta fue huella histórica viviendo. eso eran campos. Luego la Sí, población sí, era, era sí. tan pequeña Sí, que es lógico que solo tenga, o sea, que la extensión sea Tan grande. claro, claro. Está muy disperso todo. Claro. Entonces, para ti, ¿qué es colla, Emilio? Lo que es el término general, no solamente sentido el sentido amplio. No, hombre, Colla para mí, ya lo que he dicho, fue un poco un polígono dormitorio. Fue distinta una Colla de otra. La primera fase de Colla, que es la zona de las traviesas, es distinto. Ahí es más la caja de ahorros que La que promociona. Y después es un barrio también, porque los años que llevamos aquí es todavía joven, o sea, no es como el Calvario, por ejemplo, es un barrio que no ha hecho todavía, ya lo está haciendo cuerpo de barrio, cuerpo de pueblo. Aquí en esta zona sí porque las relaciones pero en otras zonas no se conocen y la vida se iba mucho más. Aquí sí, la gente se conoce y se saluda, saben distinguir quién es del barrio, quién es de tal parte. Entonces, cuando hay algún acontecimiento, corre como la pólvora. Hay veces y hay una comunicación muchísimo más. Por lo tanto, es muy difícil poder definir realmente qué es Colla, el polígono de Colla, porque son barrios muy distintos y es más, el barrio nuestro tiene más relación con la Florida que es verdad que los comercios, toda la parte discurren por allí, comercial claro. arrastra. Yo no sé porque está cuesta abajo y la gente le interesa más Bajar. bajar. Pues volver, ya veremos. Pero Tiende hacia... sí. Pero por ejemplo, con el Rocío, con la zona del Rocío, mira que nos costó poner los puentes esos, porque hubo muertes incluso de chavales de aquí. Pero no hay actividad comercial, dices, ¿no? Que es en Pero la Florida, no hay será época, sí. actividad Está comercial. No hay zona. bastante- Y la gente claro, por las no, traviesas esa arteria también prefiere dividimos bajar el por barrio. la Florida. Yo creo que la clave está ahí. Claro. En este momento, Esa arteria dividió Colla totalmente. Sí, es y en este momento Martín Echegaray con Manuel de Castro, o sea, eso es esa Ese es el límite. cuadrangula completamente toda Sí, la no, cuestión. no. Sí. La avenida de Castelao y Martín Echegaray Sí, limitan muchísimo lo que es la... Yo os digo, yo cuando voy a mejor cuando iba al Politécnico iba andando siempre. Iba por Por el show, sí, por ahí. no, iba iba por la avenida De Castelao. de Castelao. Y te encontrabas a uno de aquí, pocos del barrio. Pero cuando venía por la Florida, cada poco había que parar. Había que parar. Y es que, y eso es verdad, ese es un fenómeno, Eso lo lleva hacia abajo, eso. es un fenómeno. Cuando uno se pone a andar, en lugar de tirar hacia arriba, tira hacia abajo. Luego ya volverá cuesta arriba, pero sí, verdad. Sí, Mira, tenemos aquí, por ejemplo, la Búcela, el campo, el sendero de Lagares, el pabellón, biblioteca, ludoteca, porque ahí tenéis una biblioteca, ¿no? La Escuela Municipal de Teatro, los centros de salud, los colegios, los institutos, el carril bici, el torreiro de la fiesta, que está al lado del Alcampo. Hacienda, los juzgados. Ya se sale un poco, ¿verdad? La barriada de San Francisco, que yo comentaba, y no sé qué dijiste antes que... La Plaza del Pueblo. La Plaza del Pueblo, ¿qué más? ¿Se te ocurre algo más que debería estar en nuestra guía? sí, hombre, nosotros, te voy a decir, nosotros tenemos nuestros santuarios aquí. Y lo digo para que veáis un poco. Generalmente los santuarios para nosotros es donde hay vida, donde fue donde hemos conseguido una reivindicación que fuese triunfal. Y entonces para nosotros es un santuario, incluso haciendo una lectura creyente decimos que Dios se nos ha aparecido ahí, no sé si. Entonces hay cantidad de santuarios, todas las reivindicaciones que hemos hecho para la gente, incluso os diré más, y esos santuarios recuerdan a personajes históricos. El otro día, para que veáis, es increíble, pero el otro día, por ejemplo, a Quiquillo, yo creo que hasta Concha, hasta la mujer,
En agosto. Sí, en el Magosto. Todo el mundo me decía, joder, parece que estoy viendo a Quiquillo, parece que me estoy viendo a Quiquillo, parece que... Claro, Quiquillo es un personaje histórico que luchó mucho, que organizó muchas veces los magostos y eso. Pero no solamente gente, cantidad de gente. Entonces, todo eso es terapia. No sé si me explico. La historia no se termina, no se termina, es un recuerdo y es un ejemplo y un proyecto realmente de vida y es vida y sigue viviendo, sigue viviendo. Entonces, para nosotros hay cantidad de santuarios, por ejemplo, la Bouza para nosotros es un santuario, es algo que... La Plaza del Pueblo es un santuario que nos parezca porque estuvimos 6 meses para conseguir unos semáforos. 6 meses cortando el tráfico, cuando hubo muertes, porque venía la gente de Citroën, y en la rotonda esta, según se baja por la calle Tui, esa rotonda ahí hubo muertes, y ahí estuvimos 6 meses, porque el señor, el compañero, decía que no tenía 1 millón de pesetas para poner unos semáforos. Y nos trajeron, yo le dije, nos trajeron los semáforos, para hacernos callar, nos trajeron los semáforos de Bouzas. Y pues venían los de la Asociación de Vecinos de Bouzas a protestar. Y sois tontos y os dije que os iban a quitar los semáforos para ponerlos por ahí. Pues eso ha creado realmente una historia, porque ahí fue una historia de mucha lucha. Ahí hubo una... es historia, porque es historia, yo la he vivido. Hubo un momento de que casi se divide, porque era la lucha de los no violentos con los violentos. Había violentos que querían prender fuego y había otros que decíamos que no, que aunque fuese más lento. Y fue una situación de tensión muy fuertes y muy... Pues esos son hechos históricos y por nosotros sin duda alguna tiene una historia. Porque claro, el que ha vivido eso siempre que pasa por ahí lo recuerda. Lo recuerda. Recuerda también anécdotas simpáticas, pero recuerda realmente toda esa situación. Y yo te puedo decir, por ejemplo, en otra zona zonas que pueden ser más... Bueno, el Cristo de la Victoria. El Cristo de la Victoria, eso tienes que ponerlo como... Eso vino el nombre del grupo sindical Cristo de la Victoria, pero ahí es donde ha nacido... Ahí ha nacido... Y ahí es donde nació el polígono, ¿no? ¿Por qué se llama Cristo de Victoria? Grupo sindical Cristo de la Victoria. Es muy triunfante, sí, pero ¿qué quieres? Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, Nosotros incluso quisimos cambiar el nombre y... El nombre Cristo de la Victoria hace alusión a la guerra, al franquismo, ¿no sabes? No, por el patrón. ¿No? Ay, por el patrón, claro. Cristo de la Victoria. Qué tonta, sí, tienes razón. Que pensabas como yo. Sí. Pensabas mal como yo. Pero sin duda alguna es... Seguro que está también... Es el inicio. Mataron 2 pájaros de un tiro. Como yo. Ya, no, les venía estupendamente el nombre. Sí. Ahora está allí, la asociación de vecinos ya no está allí. No, ahora está la Escuela Municipal de Teatro. Yo tengo una hija ahí. Ahí en el grupo sindical de la Victoria. Sí, lo pusieron allí, lo puso Abel Caballero allí. No tenían así una sede, iban allá arriba, encima de Castrelos, a esa asociación que hay allá arriba, que se llama... Monte da Mina. El Monte da Mina. Y claro, que el sitio era, madre mía. Y entonces Abel Caballero se comprometió y puso ahí la Escuela Municipal de Teatro. Está muy bien, un sitio con el que podéis contactar también para animar a los rapaces. Y... está bien. Después es ¿Qué más santuarios, de santuarios, bueno, ya por supuesto, a mí me parece que también lo que nos costó también muchísimo fueron, yo creo que es bueno, incluso para que la gente de sanitaria se vaya enterando, implicar un poco el barrio realmente en la educación sanitaria, que es muy importante. Hoy a mí me parece que uno de los problemas base de tanto hablar de la sanidad que se quitan, es la falta de educación sanitaria. Hombre, pues conectar realmente a los chavales con los centros sanitarios, a mí me parece que es importante y decirles que eso costó mucho conseguirlo. Claro, que no tienen dados así. Y a mí me parece que es muy... Lo que nos viene, lo que nos toca vivir, claro. ¿Cómo no lo valoras? Es muy importante. ¿La oficina de trabajo de aquí al lado? Porque eso es un sitio de formación o algo así, ¿no? El INEM, dices.
Sí, este que hay aquí pegado al instituto. Sí, el INEM, pero lo que pasa es que yo tampoco trabajo. No es una institución que funcione, ¿no? Sí, que sí, esté implicada en el barrio. funciona, pero está más tomada por las empresas. Ya. Ahí lo que manda son gente a especializarse, el dinero es para las empresas que necesitan promocionar algún... Pero mira que nosotros le hemos dicho, estáis en zona verde y a ver si os formamos un follón, porque tenemos que formar un follón, estáis tomando la zona verde y no hacéis absolutamente nada, no cumplís una función social que era este barrio. Después el tema es, ahí es una cosa muy rara, el mundo del profesorado. Entonces, el INEM, que podían organizar cursos, por ejemplo, cursillos para aquí, para el barrio, no para aquí, sino para Colla, para chavales y organizar realmente, incluso con una cierta pedagogía liberadora, de traer a algún especialista en psicología para... Es que el INEM funciona muy mal, no funciona, en general. ¿Cuál INEM? ¿El de Galicia o el de Madrid? Porque hay dos INEMs. Todos. No cumplen la función que debería cumplir desde mi punto de vista. Y precisamente de formación. Es un tema desperdicio. Mira, hablando de lugares... Santiago, sí. A mí se me ocurre que... O sea, una cosa que podría ser relevante para los chavales es verificar como... Es decir, así, orgullosos de donde viven, ¿no? Que esta es quizá la zona donde más áreas deportivas pueden disfrutar. Sí. Y entonces, yo, me permitís, que a nivel de eso, o sea, la gente de los clubes del Seix do Nadal, realmente sí que también ha hecho muchísimo a nivel social por tal, ¿no? Y eso, hombre, creo que Antón ahí os puede ayudar muchísimo, pero realmente, es decir, dedicar media hora a conocer la historia de cómo Antón y sus secuaces montaron y levantaron, tal. Es decir, en este momento los clubes, tanto el de baloncesto y el de balonmano, mueven más de 1000 chavales. Que son es una conocidos en barbaridad. toda Galicia. No hay, sí, es que no hay otro club en Galicia que movilice. Yo tengo una tanto, niña del Seix do Nadal, me la fichó el Seix do Nadal. Entonces, en ese sentido, oye, es un orgullo, yo creo también. El año pasado, por ejemplo, fueron los de balón, bueno, vosotros lo sabéis porque fueron alumnos vuestros, Sí, campeones nacionales, no sé qué, que no hay un club de barrio que tenga en ese sentido ese palmarés. No, el Seix do Nadal ahí, muy bien. Lo que pasa, como siempre, las infraestructuras fallan, Claro, es una pena. Pero es decir, yo creo que también de eso se puede sacar una lectura, o sea, porque realmente... evidentemente, o sea, lo que se tiene es porque se luchó, pero es que gracias a que se luchó, aunque es poco, sí que sirve, o sea, son... No, y hay que seguir luchando y hay que seguir... Claro, pero es decir, realmente hay que rentabilizarlo también, ¿no? Y yo Es creo que que los los chavales espacios- a nivel de ocio los espacios muchas veces están perdidos. Y son es- tan importantes porque el año pasado, por ejemplo, en el equipo de mi hija del 6, pues un día a la semana les prestaron el nuevo pabellón de Navia. Bueno, no veas. El primer día se lanzaron a la ola del suelo, porque claro, del duro cemento, de repente en el parque, entonces era la ilusión del equipo. Llegar el primer, cuando le dijeron que iban a entrenar allí, lanzarse por el suelo y se lanzaron, claro. Entonces eso, de alguna manera, claro, revitaliza el equipo. O sea, vamos a entrenar aquí, no en aquella dura pista de Yo cemento. jugaba al balonmano y me decía el entrenador tirar, yo no me tiro. Claro. Como se tiraban los hombres, yo ahí no me tiro, que me da gracia. Me tiro Lo de los espacios Pero- está claro. Y bueno, y lo que hemos mejorado, ¿no? No, y después todos los campos, es que son cientos de chavales que están... Sí, los campos Más de deportivos. 1000, o sea, pero con datos. Pero trabaja muy bien. Yo vivía Yo los veo de pequeño, como los vivía en la calle Lalí, pues, el bloque que está enfrente de... No me digas tú que tú eres del barrio y no... pero de la zona de abajo. De la zona... Yo estudié en el guay. Chouzo y luego en el Santiago. O sea y claro, ya la época que queríamos jugar al fútbol, pues era primero en Hacienda, el juzgado, aquello era un descampado, y jugábamos al fútbol hasta que nos echaron. Luego, una temporada que veníamos aquí al colegio en la Estrada, nos saltábamos la valla y jugábamos al fútbol, porque era tal la desesperación por jugar al fútbol. Pero saltar la valla lo hemos hecho todos. Sí, sí. Bueno, y cuando hicieron el campo ese de ahí en el... No
no sé si sabéis, el cuadrado este que hay en la calle Estrada, pues, nosotros lo llamamos el cuadrado, que es un campo de fútbol allí pequeño, bueno, que ahora no hay ni porterías, que el otro día pasé por allí y digo, qué pena que no hay porterías. Ya, bueno, que vamos en peregrinación esta día, a jugar al fútbol, porque era... Porque hemos venido a este campo de aquí que está enfrente del cementerio, hay un campo de fútbol. Sí, pequeñito también. Y una época, desde allá abajo, desde la Plaza de América, cuando así ya los amigos empezaban a tener motos y tal, nos veníamos en motos hasta aquí para jugar al fútbol aquí, porque es que no había ningún Hay campo. muchos chavales en bicicletas. Y luego... Está todo lleno a lo mejor de bicicletas ahí. Bueno, pero es importante eso, otro de los fenómenos porque se ha hipotecado hoy ahora con equipos y casi les exigen como si fuesen profesionales. Sí. Y hay muchos chavales que les gusta el fútbol y les gusta jugar un partido, Pero, pero no hay sitio. Ese es un... Y eso no puede ser así, ¿eh? Está buscando Por eso son figuras. necesarios los espacios. Sí. Eso no puede ser así. Hay chavales que, o los padres a lo mejor quieren organizar un partido con los críos y ir a jugar, pero ya está, que están tan hipotecados todos los campos de fútbol, y eso no va a poder ser así. Y eso que hemos pactado con los responsables de los campos, eso que cuando quisiéramos organizar el barrio, un partido de fútbol y eso, pero como ya está todo... Tan copado porque no hay sitios para Es casi ya pedirlo un año antes, vamos. Esto no puede ser así, ¿eh? Y claro, hay mucha frustración por parte de los chavales. Porque de aquí del instituto, yo algunas veces con los chavales del instituto que me hagan, joder, Emilio, no me puedo jugar al fútbol. Digo, jugar ahí en el de baloncesto, el baloncesto y tal. Eso. Claro. Yo es que me acuerdo cuando empezaron a poner las canastas de baloncesto, empezaron por allá abajo, por Avenida Castelao, y claro, fue el triunfo que tuvo el baloncesto, que realmente podéis poner una canasta en cualquier sitio, mientras que no había portería. Sí, no es. Y eso es otro de los temas que es importante. Pero es necesario los espacios públicos. Incluso por los chavales, que no solamente la reivindicación y el aspecto de la función social del deporte, y incluso cara a la salud, pero al mismo tiempo también una reivindicación clara de que no tienen campos de fútbol para jugar porque está hipotecado por las competiciones. Claro, y eso no, a mí me parece que es sangrante, porque es sangrante. Yo lo oigo muchas veces decir lo mismo, chaval, pero... Yo me hice tener perdonar porque tengo orgullo ciudadano y... Nosotros también tenemos que ir acabando. Sí. Bueno, Emilio, muchas gracias. Te vamos a hacer un pequeño ensayo, un pequeñito que estuve hoy en el Colegio de Arquitectos recabando información y nos dieron un librito. Mira que me estáis poniendo cobrado. Mira, te voy a decir como que lo dije aquí. Ya sé. Ya lo sabes. No me riñas.